Bueno, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, estamos. Comandante, ¿podría probar su micrófono? 1, 2, 3, probando. Ok, estamos. Perdón, nada más el cable, si lo podemos maquillar, Santiago, atrásito de que no se vea. Esconderlo por aquí. Por atrás, mira, si le da un poquito vuelta a la cintura, por ahí no se... Santiago tiene la culpa de haberme dejado a mí abandonado aquí, con cable, lleno de cables, un cable por acá. Bueno, ya. Si no voy a tener que irme a peinar. ¿Correcto? A ver, ¿te están tirando? Okay. Señor presidente de Cuba, nos encontramos aquí en Guadalajara. Se ha producido un hecho sin precedentes. Cuba se sentó en la mesa grande de América Latina, pero además se sentó con una posición muy contrastante, con un discurso que sonó. ¿Cómo explica este hecho? ¿Qué importancia tiene para la vida de su país y para la vida de América Latina? Bueno, creo que primero debemos hablar algo sobre los antecedentes de nuestra reunión. Nos vimos en La Habana. Tú me explicaste que estabas entrevistando a todos los presidentes de América Latina y que te faltaba yo. Y yo me comprometí a hacer la entrevista. Deseo expresarte mi satisfacción por el hecho de poder cumplirla, aunque sea después de la cumbre. Gracias. Y que tú puedas completar tu récord. Bueno, me senté en una mesa redonda. No era tan grande, porque era una mesa para 20 y tantas personas. Aunque yo sé el sentido que tiene tu frase de la mesa grande. En cuanto a oportunidad de reunirnos por primera vez con todos los presidentes de América Latina, pienso que la mesa fue grande no solo para Cuba, sino para todos, ya que por primera vez en la historia, desde que surgió la independencia en este hemisferio, desde las luchas por la independencia a fines del siglo pasado, nunca habíamos tenido una reunión de esta naturaleza, excepto cuando nos convocaba Washington. Cuando Washington decía, vengan, todo el mundo al unísono viajaba a Estados Unidos o a donde fuera. Desde luego, en esa invitación nunca estaba Cuba. Por eso yo aprecio como un hecho verdaderamente histórico, trascendente, esta reunión, convocada por latinoamericanos, no por Estados Unidos. Es la primera vez que lo hacemos en la historia y me parece realmente algo insólito y inusitado. Es la apreciación que tengo. Ahora, tú hablas de los discursos. Yo realmente expresé las cosas que sentía, las opiniones que tenía. Habría sido hipócrita de mi parte llegar a esta reunión y hablar un lenguaje versallesco y no decir lo que pensaba. Fui respetuoso en la forma de expresarme. Fui respetuoso con todos. Fui cuidadoso, no fui exaltado en ningún momento, a pesar de que mi carácter es relativamente apasionado. Y si hay contraste, o si hubo contraste, fue en algunas ideas y un poco en el estilo, porque a mí me gusta usar el lenguaje directo y no darle vuelta a las cosas. Pero yo no me atrevería a calificar mi discurso de contrastante o de absolutamente contrastante, puesto que hubo muchos pronunciamientos interesantes, fuertes, serios. Yo escuché con mucho interés todos y cada uno de los discursos.
Y me llamó la atención la forma en que se expresaron distintos gobernantes con talento, con energía y sobre cosas serias, sobre cosas profundas. En ese sentido no puede decir que sea la excepción. Ahora, eso sí, sobre cada uno de los temas hablé. No sé si se publicarán los discursos. Creo que por lo menos debe haber quedado el récord, tanto grabado como por la televisión. Y desde el punto de vista histórico sería interesante que se pudieran publicar los discursos de todos. Pero me imagino que eso quedará en manos de los organizadores del evento. En cada uno de los temas yo hablé. En ocasiones tenía la idea de no hacerlo, porque no me parecía que era obligado hablar de todos y cada uno de los temas. Solo que esperaba por lo general los pronunciamientos. Y cuando notaba alguna omisión de importancia o algún tema de importancia, en cualquier sentido, hablaba. Mantuve el mismo tono en todo momento, de respeto. Hubo diálogo, hubo algunas respuestas rápidas en los intercambios, hubo buen humor, hubo bromas, hubo de todo. Lo malo es que después se empiece a interpretar todo lo que se dijo y que el público, la opinión nacional e internacional, no tenga la oportunidad de apreciar directamente todo lo que se dijo. Por eso yo me mostraría partidario de que se publicara todo lo que se tiene acerca de la reunión. Le pregunto esto porque precisamente en esta gira, en la que hablamos con muchos presidentes, nosotros sentimos una direccionalidad única casi en América Latina, una tendencia al pragmatismo, a la desideologización de la gestión pública, a la economía de mercado, y en ese sentido pareciera ser que Cuba es más isla que nunca. Sí. Mi conclusión es que, bueno, puede haber habido dos momentos. Antes de la reunión y después de la reunión. Antes de la reunión no nos conocíamos mucho de nosotros y no sabíamos cómo pensábamos. Desde luego yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi ideología, pero no se puede hablar de desideologización, puesto que yo creo que en este momento hay más ideología que nunca en la esfera internacional, y es la ideología del capitalismo y del neoliberalismo, y esa es una ideología. Y además hay la característica de un espíritu triunfalista por parte de los defensores del capitalismo y del viejo e injusto orden económico internacional que ha existido en el mundo. Se habla de un nuevo orden político internacional, y lo que hay que hablar es de un nuevo orden económico internacional, más bien del nuevo orden que ya aprobó las Naciones Unidas hace muchos años para mitigar en parte la pobreza de las 3/4 partes de la humanidad, para mejorar las perspectivas de desarrollo de los pueblos del tercer mundo. Pero creo que hay más ideología que nunca, y es la ideología del imperialismo y la ideología del capitalismo. Por eso no se puede hablar del fin de las ideologías. En todo caso, se quiere hablar del fin de las ideologías que se opongan al sistema económico dominante. Y en este esquema de dominación, ¿qué puede hacer Cuba tan pequeña, tan sola? Bueno, casi todas las grandes ideas empezaron por cosas pequeñas y solitarias. Si nos remontamos al origen, por ejemplo, de las religiones, todas las religiones empezaron por algún lugar en el mundo, por una esquina del mundo,
un profeta, aunque no me quiero ni mucho menos calificar de profeta, pero estoy respondiendo. La idea de algunos, de un grupo de hombres, se extendió después por todo el mundo. Lo que importa no es el tamaño del país que defiende una idea. Lo que importa es el tamaño de la idea y de la importancia y del valor objetivo de las ideas que tú defiendes. Y nosotros en este caso somos defensores de ideas de justicia social, de ideas de justicia internacional. Y nos sentimos muy orgullosos de defender esas ideas. Claro, debemos defenderlas con sabiduría, ¿no? Tampoco podemos ser dogmáticos, porque una cosa es defender ideas con profundas convicciones y otra cosa es ser dogmático. Nosotros no somos dogmáticos y nosotros tenemos que usar también nuestra dosis de pragmatismo en este mundo que estamos viviendo. Porque el problema no es solo defender una idea, sino tratar de que las ideas puedan marchar hacia adelante. Pero yo no creo que somos solo defendiendo las ideas. Porque si tú hablas de ideas de justicia en este mundo, si tú hablas de ideas de desarrollo, si tú protestas contra el saqueo de que son víctimas nuestros pueblos, si tú te opones a la monstruosidad de la deuda externa, si tú no concibes que puedan resolverse los problemas sociales ni el desarrollo de los países mientras estemos siendo saqueados. No es un país, son muchos países. No es un hombre o un grupo de hombres o un partido, sino muchos hombres y muchos pueblos que están sufriendo los mismos problemas y están defendiendo las mismas ideas. Si tú defiendes la integración de América Latina, estás defendiendo una necesidad vital para la supervivencia de muchos pueblos. Y son cada vez más los que comprenden la necesidad de esa integración. Al menos en el orden económico lo comprenden. Y en el orden político lo comprenderán cada vez mejor. Sino que podría ser Cuba, que podría ser el tercer mundo, que podría ser la América Latina, por ejemplo, desunida, balcanizada, para poder negociar y discutir con las grandes potencias económicas, con Estados Unidos, con Japón, con Europa. ¿Qué podría ser aisladamente cada uno de nuestros países? ¿Cómo podemos solo nosotros, que somos fracciones de algo que debiera estar unido y constituir un todo, discutiendo con esas enormes potencias, uno por uno? Cualquiera comprende que como táctica resultaría absurdo, resultaría una locura. Por eso nosotros planteamos la necesidad de la unidad para poder tener un lugar en el mundo. Ya se está hablando del año 2000, del tercer milenio, pero ¿qué papel le va a corresponder a nuestros pueblos en ese milenio? Por eso yo utilicé una frase, pensando en los casi 200 años transcurridos desde que comenzó el movimiento por la independencia de nuestros pueblos, desde la época de Bolívar, que con tan clara visión analizó los problemas de nuestro país, el destino de nuestro país, la necesidad de unión de nuestro país. Recordando a Martí, que hace más de 100 años planteó todos estos problemas. Pensando lo que podríamos ser nosotros si nos hubiésemos unido. Podríamos ser una gran potencia económica, una gran comunidad económica, similar a las grandes potencias económicas que hoy existen en el mundo. Y por eso expresé en un momento con dolor que pudimos serlo todo y no somos nada. Lo digo con dolor porque es que pienso en las debilidades de nuestras fuerzas para enfrentar esta batalla vital para las presentes y sobre todo para las futuras generaciones. Y entonces son ideas de este tipo las que nosotros hemos
he estado defendiendo en todas partes, por el cual podemos realmente pensar en un futuro. Y creo que no soy el único que piensa así. Esto tiene fuerza, esto tiene lógica, y creo que cada vez de este fenómeno se tomará conciencia cada vez más. Y a mí me parece que esta reunión es una prueba de ello. Le preguntaba yo esto también porque hay quien ha iniciado la cuenta regresiva sobre Cuba. Sí. Dicen, se cayó el muro de Berlín, colapsó el mundo socialista, la Unión Soviética se desintegra, el marxismo ha sido derrotado, Cuba está avanzando hacia una transición, un cambio, un fin del proyecto que tiene hasta ahora. Bueno, yo creo que el movimiento revolucionario, el movimiento progresista en general, está pasando por una etapa difícil. Y el hecho de que se diga todo eso es la prueba de lo que yo mencionaba antes, de que en este momento la ideología tiene más fuerza y más vigencia que nunca, solo de que se trata de una ideología reaccionaria. El socialismo es una cosa nueva, muy nueva todavía. Apenas acaba de aparecer en el mundo. El capitalismo tiene miles de años. Si no el capitalismo en el sentido moderno, sí las bases del capitalismo. Y efectivamente han ocurrido acontecimientos adversos en los países del este de Europa. Atraviesa la Unión Soviética por dificultades grandes, pero es que acaso han desaparecido en el mundo las causas que dieron origen a las revoluciones, las causas que dieron origen al socialismo. Por el contrario, yo pienso que esas causas están más presentes que nunca. Si tú te atienes a los datos estadísticos, hay más cantidad de hambrientos en el mundo que nunca. Más cantidad de enfermos, más cantidad de desempleados, más cantidad de pobreza. En nuestra propia América Latina, que no es una de las regiones más atrasadas, los datos son impresionantes, impactantes acerca de los niveles de pobreza existentes. Hay 4.000 millones de personas en el mundo en la pobreza, en el subdesarrollo. ¿Y de dónde nació el subdesarrollo? Nació del colonialismo, nació del capitalismo, nació de la explotación y del saqueo de nuestro pueblo. Y esas causas están más presentes que nunca. ¿Quién puede decir que estos problemas están resueltos? Hay que ser demasiado triunfalista y demasiado optimista para pensar en que ya todo se resolvió con relación a las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Volverán a renacer con más fuerza que nunca, como ave fénix, de las cenizas en las cuales estamos hoy envueltos. Porque ¿qué ha resuelto el capitalismo? No ha resuelto ningún problema. Ha saqueado el mundo, ha dejado toda esta pobreza, ha creado estilos de vida y modelos de consumo que son incompatibles con las realidades. Han envenenado las aguas, los mares. Quiero decir, los ríos, los lagos, los mares, la atmósfera, la tierra. Han creado el despilfarro más increíble. Y yo siempre cito un ejemplo. Imagínate que cada chino tuviera un automóvil o quisiera tener un automóvil. Cada uno de los 1.100 millones de chinos. O que cada uno de los indios, que son alrededor de 800 millones, quisiera tener un automóvil y este método, este estilo de vida. Y que África hiciera lo mismo. Y que casi 450 millones de latinoamericanos hicieran lo mismo. ¿Cuánto duraría el petróleo? ¿Cuánto duraría el gas? ¿Cuánto durarían los recursos naturales? ¿Qué quedaría de la capa de ozono? ¿Qué quedaría del oxígeno sobre la Tierra? ¿Qué pasaría con el dióxido de carbono?
Y todos estos fenómenos que están cambiando la ecología del mundo, están cambiando la tierra, están haciendo cada vez más difícil la vida en nuestro planeta. ¿Es que el capitalismo acaso le ha dado al mundo un modelo de vida, un modelo de sociedad? No debiéramos pensar en cosas más racionales, como sería la educación de toda la población, la alimentación, la salud, una vivienda decorosa, una cultura elevada. ¿Acaso el capitalismo con sus leyes ciegas, su egoísmo como principio, nos ha dado a nosotros un modelo, nos ha enseñado un camino? ¿O el camino de la humanidad va a ser el camino trazado por el capitalismo hasta ahora? Se puede hablar de crisis del socialismo, pero hay una crisis mayor del capitalismo que no tiene salida y que no tiene soluciones para los grandes problemas de la humanidad en todos los sentidos, tanto los problemas humanos como los problemas sociales, como los problemas ecológicos. Y no se puede seguir viviendo en virtud de leyes ciegas. El hombre debiera tener la posibilidad de programar su propio desarrollo, de planificar su vida, de emplear los recursos naturales y humanos con racionalidad, y no esta carrera loca que no ha conducido a nada y no conducirá a ninguna parte. De modo que yo no puedo ver por qué se hable de cantos de cisne con relación al socialismo. Identifico el socialismo con ideas nuevas, con avance, con progresismo, con la capacidad del hombre para organizar su vida, para diseñar su sociedad, para proyectar su futuro. Y el capitalismo no promete nada de estas cosas, por lo cual yo sacaría la conclusión contraria. A pesar de estos reveses que ha recibido el movimiento revolucionario, sacaría la conclusión de que el capitalismo está en una crisis irreversible y que no tiene salida para los problemas de la humanidad. Porque lo que nosotros logramos captar ahora es una, digamos, emoción en el sentido de que hay que abrir mercados, hay que tener economías de... Nos dicen, vamos a una sociedad de oportunidades, de libertad, de democracia, y vemos por otro lado a las masas en Checoslovaquia, en Yugoslavia, en estos países, en una euforia libertaria, digamos. Bueno, se vio en algunos momentos, porque hubo una gran influencia occidental. No te olvides que el socialismo se desarrolló en los países más atrasados de Europa, que eran países agrícolas. No te olvides de que fue coyuntural, no es el caso de Cuba. En Cuba la revolución es autóctona, como fue la Revolución Mexicana. En Cuba la revolución fue producto de nuestras propias decisiones, no fue coyuntural, no nos lo impuso nadie. Es una situación muy distinta a la de todos esos países donde además se cometieron muchos errores de distinta índole, pero también hubo una batalla ideológica y la presencia de la sociedad de consumo ejerció mucha influencia. Y muchos creían que al otro día iban a vivir como en París o como en Londres, incluso sin trabajar, muchas ilusiones. Eso es como la gente que camina por los desiertos a veces y en la distancia cree ver lagos, cree ver ríos, palmares, y resulta que no son más que espejismos. Y de esas sociedades no veían la parte terrible, las desigualdades, las injusticias, la falta de seguridad, la vida enajenante y enajenada, la competencia loca de unos hombres contra otros, la selva que es el capitalismo, en que debe prevalecer el más fuerte y prevalece el más fuerte. La injusticia que hay en el capitalismo, las desigualdades sobre todo que hay en el capitalismo. La presencia del millonario y la del pordiosero. La presencia del que tiene palacio y de los que tienen que dormir debajo de un puente. Millones de gente tienen que dormir bajo puentes en Estados Unidos. Y yo te digo que en Cuba ni una sola persona duerme bajo un puente. Millones de pordioseros que cuando llegue el invierno, para no morirse de frío,
hacen algo para que la lleven a las prisiones y poder tener calor y poder tener una ración de alimento. Millones de vicios de todas clases. Entonces el problema de la droga, la prostitución, el juego, son consustanciales del capitalismo. Eso no existe en un país realmente socialista, eso no existe en nuestro país. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar una sociedad más justa? Una sociedad organizada, una sociedad que tiene el privilegio de programar su porvenir, por una sociedad caótica, desigual. ¿De qué libertad se puede hablar cuando tú piensas en los analfabetos, cuando tú piensas en los mendigos, cuando tú piensas en los desempleados, cuando tú piensas en la gente que no tiene salud, que no tiene oportunidades en la vida de ninguna clase? ¿De qué democracia se puede hablar cuando los cientos de millones y los miles de millones se heredan entre familias? ¿Cómo se puede heredar un trono o cómo se heredaban los tronos? ¿De qué igualdad de oportunidades se puede hablar cuando aquel no tiene nada? No importan los casos aislados de aquellos que, habiendo sido muy pobres, lograron en determinados momentos de la evolución llegar a ser ricos incluso. Son los ejemplos aislados de la Cenicienta que se casó con el príncipe. Si pienso en la historia de mi propio padre, era hijo de campesinos españoles, de campesinos muy pobres. Y en un momento determinado, trabajadores forzados, reunió, pudo emplear a otros hombres y llegaron a tener, sí, hay unas cuantas historias de gente que fueron muy modestas, hicieron una riqueza, pero esas historias serán cada vez menos. Porque las posibilidades serán de los grandes ejecutivos que estudiaron en escuelas muy seleccionadas y proceden de familias que son dueños de acciones, de las grandes transnacionales o de las grandes corporaciones. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el pobre, el hijo del campesino, el hijo del obrero? No se le puede engañar con el canto de sirena de que va a tener la oportunidad de ser un Rockefeller. Ya la época de los Rockefeller se acabó. De aquellos que cuando comenzaron los bancos, los ferrocarriles y todas cosas se hicieron grandes millonarios, y esa época se acabó. Y entonces no hay ninguna igualdad de oportunidades, es una mentira, es una falsedad total. Y en mi propio caso yo me recuerdo de los niños que tenían mi edad. Yo era el hijo del dueño de la tierra, pero el único que pudo ir a una escuela y llegar al 6º grado. El único que pudo ser bachiller. El único que pudo llegar a una universidad y adquirir ese mínimo de cultura necesaria para jugar un cierto papel en la vida de su país. Pero ninguno de aquellos cientos de niños tuvo la más remota oportunidad, porque no llegaban ni al 5º grado. He vivido yo también la experiencia de quién pudo estudiar y quién pudo ejercer un papel si yo, en vez de ser hijo del dueño de la tierra, hubiera sido hijo de uno de aquellos campesinos y no hubiera muerto de hambre o no hubiera muerto de alguna de las enfermedades tan frecuentes que no recibían asistencia médica, no hubiera podido jugar ningún papel en mi país. De manera que en esos cuentos de hadas no puedo creer, porque la propia experiencia de mi vida me enseñó lo que son las realidades de este mundo. Y yo entiendo que nuestra sociedad es mucho más justa, es mucho más democrática, no solo en el contenido, sino también en la forma. Correcto. Comandante, yo pregunto todo esto porque capitalismo, imperialismo, este tipo de discurso prácticamente ya no se oye. Diera la impresión de que está fuera de moda, porque lo que impera en el mundo es otra cosa. Lo viejo, el viejo sistema, es lo que está de moda en este momento, pero solo puede estar de moda coyunturalmente, por todo lo que yo te explicaba anteriormente. No hay una cuenta regresiva sobre Cuba. No se está... Yo creo que hay una cuenta que empieza, o en todo caso,
una cuenta regresiva de esas que tienen lugar antes de los despegues. Porque también hay cuentas regresivas en aquellos vehículos que van al espacio. No siempre las cuentas regresivas son malas. Muchas veces son buenas. Porque se habla mucho, incluso en Cuba hemos tenido oportunidad de hablar con gente. Usted hablaba del acceso a la educación y hay gente que ahora en Cuba dice, ya estudié, ya soy ingeniero, ahora quiero ver los Estados Unidos o quieren más oportunidades, quieren... No le prohibimos ver los Estados Unidos, son los Estados Unidos los que le prohíben verlo. Puesto que nosotros hemos abierto ampliamente las posibilidades. En primer lugar, todo el que desee emigrar puede hacerlo. Y en segundo lugar, hemos ido facilitando cada vez más que todo el que quiera visitar Estados Unidos, estar un tiempo allí, con la familia o conociendo aquello y regresar a Cuba, vaya y regrese. Son decenas y decenas de miles de personas las que viajan a Estados Unidos todos los años y regresan. Y cada vez damos más facilidades para ello. De modo que no le impedimos a nadie hacer esos viajes y adquirir esos conocimientos, adquirir esa experiencia. Desde luego una revolución, es una revolución. Y exige sacrificio. Porque nosotros no somos Bélgica, nosotros no somos Holanda, nosotros no somos Suiza, países desarrollados y superdesarrollados. Nosotros somos un país del tercer mundo, que tenemos que trabajar duramente por nuestro desarrollo. Y este fenómeno no es solo de Cuba. Millones de mexicanos en este país que tiene petróleo, que tiene un nivel determinado de desarrollo industrial, cruzan la frontera todos los años, a pesar del muro. Se habla del muro de Berlín y que había que suprimir el muro de Berlín. ¿Por qué no se habla de suprimir ese muro gigantesco que tienen los Estados Unidos en la frontera mexicana? De cercas eléctricas, de patrulla, de millones de cosas. Se dice que 1 millón de mexicanos son arrestados todos los años en la frontera y devueltos. Yo me pregunto, si hablamos de muro, ¿por qué no se suprime ese muro? Y se permite que todos los mexicanos que quieran ir a ver a sus familiares o quieran buscar empleo en Estados Unidos puedan viajar a Estados Unidos si lo desean. ¿Por qué no se abren las fronteras de Estados Unidos a los dominicanos que por decenas de miles cruzan el Paso de la Mona y van a Puerto Rico y después van a Nueva York? Hay ya 1 millón de dominicanos en Nueva York. Entonces tenemos un fenómeno de mucha gente de países del tercer mundo que emigran en Asia, en África, en América Latina. Eso no es un fenómeno consustancial de Cuba. En Cuba estamos bloqueados por Estados Unidos económicamente durante más de 30 años, que hacen lo indecible por impedir nuestro desarrollo. Estamos ahora soportando además las consecuencias económicas del derrumbe de los países socialistas del este, con lo que teníamos el grueso de nuestro comercio, y por las dificultades objetivas de la Unión Soviética. Estamos atravesando un periodo especial. Es lógico, siempre hubo gente queriendo viajar a Estados Unidos, porque siempre hay y habrá gente cuyas motivaciones no sean de tipo patriótica, o de tipo política, o de tipo revolucionaria, y piensen obtener mejores niveles de vida, ingresos más altos. Si el ingreso en un país capitalista desarrollado es 15 veces, 20 veces el ingreso de un país medio, de un país del tercer mundo, tienen lógica esos fenómenos migratorios y de mucha gente que viaje. Ahora tú me dices que hay algunos ingenieros que dicen, ya soy ingeniero, pero yo conozco miles de ingenieros que se hicieron ingenieros y tienen su vida consagrada al país, al trabajo en el país, al desarrollo del país. Decenas de miles de científicos que nos están poniendo a la vanguardia en diversos campos de las investigaciones
de las investigaciones científicas y de la tecnología. Yo hablo también con miles y con decenas de miles de gente que están orgullosos de su patria, de su revolución y entregados por completo a su trabajo para sacar el país adelante en medio de estos grandes desafíos y de estas grandes dificultades. Más de 500.000 de cubanos han cumplido misiones internacionalistas en países del tercer mundo, de un tipo y de otra. No hay un país más generoso, más espléndido, más solidario que nuestro pueblo. No creo que haya ejemplo igual en el mundo. Y yo realmente siento orgullo y admiración por las virtudes de nuestro pueblo. Y en estos casos veo fenómenos que se dan en un grado incomparablemente mayor en otros países. Es la realidad, no un fenómeno exclusivo de Cuba. Ahora, el país donde menos robo de cerebro hay es en Cuba. Los mejores talentos de América Latina han emigrado para Europa, para Estados Unidos, buscando posibilidades de investigación, mejores ingresos, mejores niveles de vida. Se ha sido un saqueo constante de talento y en cambio los mejores talentos técnicos y científicos están en nuestro país y trabajan por el país con un gran patriotismo, con un gran espíritu revolucionario. Pero ¿qué tanto sacrificio más puede hacer Cuba? ¿No ha llegado la hora de abrir ciertos cauces? Bueno, yo creo que todos los pueblos del tercer mundo tenemos que hacer muchos sacrificios. Llevamos siglos haciendo sacrificios. Porque los africanos estuvieron 4 siglos siendo sometidos al saqueo, al secuestro de su población para trasladarla como esclavo a este hemisferio. La población indígena de este hemisferio lleva 5 siglos sufriendo marginaciones y sufriendo sacrificios. La humanidad lleva miles de años sufriendo grandes sacrificios y soñando siempre con un mundo mejor, o en esta vida o en la otra. Miles de millones de personas han tenido que conformarse y se conforman con la idea de que puede haber una vida mejor que esta. Ahora, por primera vez la humanidad ha concebido esperanza de sociedades verdaderamente justas, de un verdadero espíritu de igualdad, de fraternidad, de libertad. Estas famosas metas, consignas que desde la Revolución Francesa se expandieron por el mundo, no se han cumplido en ninguna parte. Porque me pregunto cuál es la libertad del pordiosero con relación al millonario. ¿Cuál es la igualdad del pordiosero y el millonario? ¿Cuál es la fraternidad que existe entre el pordiosero y el millonario? Cuando digo pordiosero te puedo decir el desempleado, el que no tiene trabajo, el que no tiene vivienda, el que no tiene escuela para él y para sus hijos, el que no tiene tierra, el que no tiene nada, de las cuales hay cientos de millones en este hemisferio. La CEPAL dice que hay 183 millones de pobres. Y el Congreso reciente celebrado a fines del año pasado en Quito dice que son 270 millones de pobres y de los cuales 84 millones son indigentes. Tú te encuentras que en nuestro país no hay un indigente. No somos un país de ricos, pero no hay un solo indigente, ni un pordiosero, ni un niño descalzo pidiendo limosna por las calles. Y aquí se habla tranquilamente de 270 millones de pobres. En este hemisferio el 62% de la población. Y no quiere decir que el resto sea rico. Hay capas medias. Y hay un 10% que puede tener el 50% del ingreso bruto. ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo se pueden proponer esos parámetros como modelo? Yo vi en la conferencia que muchos hablaban de la necesidad de redistribuir y de justicia social y me alegraba. Pero me parecía padecer de alucinaciones, oyendo hablar de
de todo aquello. Quizá bajo la influencia de los cuadros de Orozco. Pues yo oigo ese lenguaje, y ese lenguaje tiene algo que ver realmente con los hechos. ¿Cuál es el programa y cuál es la forma mediante el cual vamos a suprimir esa categoría de la pobreza y de la indigencia, que son realidades que estamos viendo todos los días, y son fenómenos que tú no ves en nuestro país, a pesar de que somos un país del tercer mundo? Como no te encontrarás con un analfabeto, no te encontrarás con un hombre sin empleo, porque el que no tiene empleo le damos un subsidio, en virtud de las medidas que hemos tenido que tomar de austeridad, de la falta de materias primas. No lanzamos a nadie para la calle, redistribuimos lo que tenemos. Hasta los estudiantes que se gradúan en las universidades reciben su empleo, aunque en las fábricas no lo necesiten, pero que estén al lado de un ingeniero de más experiencia aprendiendo, constituidos en una reserva de fuerza de trabajo para el futuro. De modo que, bueno, esos son nuestros objetivos, esos son nuestros ideales. Creo que son mucho más justos, creo que son mucho más igualitarios, mucho más solidarios, mucho más fraternales, mucho más libres. Y me pregunto si una sociedad capitalista puede hablar en esos términos. Pero ¿y por qué, por ejemplo, en este marco, no permitir, digamos, la organización de quien piensa distinto? Por un lado, la libertad política, abrir espacios. El problema es que en nuestro país han estado polarizadas las fuerzas. Los que han estado con Cuba y los que han estado con Estados Unidos. Hemos soportado la hostilidad de más de 30 años, la guerra de más de 30 años, en todas sus formas. Y entre ellos en la forma brutal del bloqueo económico que nos impide incluso comprar una aspirina. En Estados Unidos es increíble que cuando se hablan de derechos humanos no se diga una palabra de la brutal violación que constituye para los derechos humanos de todo un pueblo el bloqueo económico de Estados Unidos. Para impedir su desarrollo, la revolución polarizó la fuerza. Las que estaban con ella y las que estaban contra ella y junto a Estados Unidos. Y nosotros realmente, lo digo con toda franqueza, y creo que es consecuente con las realidades. Y en tanto tales realidades existen, nosotros no podemos darle a los enemigos ningún tipo de facilidades para que lleven a cabo su tarea histórica de destruir la revolución. Eso implica que, por ejemplo, la disidencia en Cuba no tendrá espacio. Si es una disidencia pro-yanqui, no tiene espacio. Pero en Cuba hay mucha gente que piensa diferente y es respetado, un número de gente. Ahora, la creación de todas las condiciones para el partido del imperialismo no existe. Ni se la vamos a ofrecer. Me caracterizo por hablar con franqueza y decir lo que pienso. Nosotros buscamos el pluralismo dentro de nuestro partido. Y un buen ejemplo es la postulación de los candidatos a delegados de circunscripción que constituyen la base de la elección de todos los poderes. No es el partido el que postula, son los vecinos reunidos en asamblea los que postulan. Desde la época de Grecia, que no era por cierto una sociedad democrática, era la sociedad de los propietarios de los esclavos. Los esclavos y otras clases sociales no tenían ningún derecho, pero se reunían en la plaza pública. Allí la clase dominante. En nuestro país se reúnen todos, allí en su circunscripción, y son los que postulan a los candidatos. Pueden postular hasta 8, y no es el partido, tiene que ser no más de 8. Bueno, vamos a tener 80 candidatos en una circunscripción, ni menos de 2. Y para ser electo tiene que tener la mayoría, la mitad más 1. Y en nuestras elecciones participan más del 95% de los electores. Naturalmente que los Estados Unidos no van a hablar de eso,
ni van a publicitar cómo es nuestra sociedad. Y tú sabes que en el mundo un gran monopolio de los medios de divulgación. Se ignora y se quiere ignorar todo eso. Pero en nuestro país es el pueblo el que postula y no el partido. Pero no es un marco muy estrecho para la democracia un partido único. Bueno, depende de cuál democracia. Para la democracia revolucionaria socialista ha sido un marco amplio. Y en ese partido está la gente más sacrificada, la más abnegada, la que tiene que dar el paso al frente en todo, en los trabajos voluntarios, en las misiones internacionalistas. Ser miembro del partido es realmente ser acreedor al respeto de la gente, pero también a los mayores esfuerzos y a los mayores sacrificios. La gente más avanzada en nuestro país está y más sacrificada, más revolucionaria, está en el partido. Y nosotros consideramos que nuestro partido ha propiciado una participación del pueblo mucho mayor de la que tiene en ninguna parte del mundo. Ese es nuestro concepto, esa es nuestra idea. ¿O hay acaso una sola forma de democracia? Y ya yo te he estado hablando de algunas características de la democracia capitalista, que desde mi punto de vista en ningún sentido puede ser modelo de democracia. Hay quien nos decía, Patricio Aylwin, que los presidentes en América Latina se ha logrado la legitimidad y ahora falta la eficacia. Y en general los presidentes hablan con mucha insistencia de que ellos tienen como aval las elecciones, que vienen de las urnas. Y usted vio a la prensa, y a la gente insiste, ¿por qué no hay elecciones en Cuba? Bueno, porque ignoran que hay elecciones en Cuba. Y que cada 2 años y medio nosotros celebramos elecciones. Y que cada 5 años se elige la Asamblea Nacional y se elige el Consejo de Estado. Y por un método electoral en que quienes postulan son los ciudadanos allí. De manera que hay una amplitud en ese sentido que no la tiene ningún país. No son los partidos los que postulan, no es el partido el que postula, sino los ciudadanos los que postulan. Y los que eligen a esos representantes, que son los que integran los poderes del Estado en los distintos niveles. Y en el caso de la presidencia, por ejemplo, Eligen a la Asamblea Nacional, elige el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado elige sobre la presidencia. Y hay un gobierno colegiado, que es lo que yo digo. Yo como presidente tengo mucho menos facultad de lo que tiene cualquier presidente en América Latina. Yo no puedo nombrar ministros. Yo no puedo nombrar embajadores, ni nunca nombro embajadores. Los designa el Consejo de Estado. Y yo participo como uno más en el Consejo de Estado, en la elección de un ministro, en la elección de un embajador, en la elección de los principales funcionarios. Si tú analizas mis atribuciones constitucionales, son mucho menores que las de cualquier presidente en América Latina, y el poder está mucho más compartido. Si tú me preguntas si yo tengo autoridad, sí, yo tengo autoridad, una autoridad moral, una autoridad emanada de la historia. Si yo tengo influencia, sí, yo tengo influencia. Pero yo no puedo nombrar un ministro. Y en general, muchas veces ni propongo a alguien para ministro. Las proposiciones vienen de distintas vías, vienen del Consejo de Estado, cuando hay que cambiar un ministro. Más bien intervengo cuando tengo el criterio de que un ministro es conveniente cambiarlo por razones determinadas, porque se necesite más eficiencia, porque esté desgastado, puedo hacer una proposición. Pero no busco un sustituto para el ministro. Te puedo asegurar eso, que las facultades que tienen los presidentes en América Latina son mucho más que las que yo tengo. El tipo de autoridad o influencia que yo tengo es diferente, es de tipo moral. Y un presidente como el de Estados Unidos tiene, no digo yo, mucho más poderes personales que lo que yo tengo. Y muchas más facultades que lo que yo tengo. Tiene mucho más poderes y más facultades que un emperador romano. ¿Puede declarar la guerra nuclear? Bueno, fíjate. ¿Habrá algo más trascendental que una guerra nuclear? Y el presidente de Estados Unidos tiene facultades para iniciarla y para el empleo de las armas nucleares sin consultar al Congreso y sin consultar a nadie.
De modo que si vamos al fondo de las cosas, si analizamos las cosas, nos encontraremos un montón de premisas falsas en las argumentaciones que se usan para juzgar a Cuba. Y sin embargo son argumentaciones muy generalizadas. Bueno, ¿y qué explicación tú darías de eso? Que nosotros no tenemos los medios de divulgación, que tiene el imperio, la nueva Roma, crea opiniones públicas, no solo, bueno, la crea en todo el mundo. Y muchas veces está la influencia de esos medios, que los ciudadanos de nuestros países no conocen quiénes fueron los fundadores de su independencia. Y en cambio conoce mucha gente de las novelas que vienen de Estados Unidos, o de los personajes que vienen de Estados Unidos. Tú te encuentras que muchos niños saben poco de la historia de su país, y saben mucho de todas esas informaciones, entretenimiento incluso que vienen enlatados de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Por qué no pensamos en esos fenómenos que tanto lesionan nuestra cultura y nuestra identidad nacional? ¿Por qué no pensamos en esas verdades, que hay un monopolio de los medios de divulgación a través de satélites, a través de decenas de miles de millones? ¿Tienen ustedes acaso el poder de divulgación que tienen los medios de divulgación de Estados Unidos? ¿Podrías tú garantizar a través de tu canal que tu entrevista se viera en toda la América Latina y al mismo tiempo en África, en Asia y en Europa? Yo puedo hablar horas contigo, pero cuando tú analices el número de personas que han tenido oportunidad de ver esto, es 1 por cada 1000 de los que tienen oportunidad de ver y escuchar lo que transmiten las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos. ¿Por qué nos olvidamos de esas realidades? Pero y en este mundo tan abierto, ¿es posible mantener un proceso cerrado? ¿Qué se entiende por proceso cerrado? O sea, ¿tenemos que ir acaso al capitalismo de todas formas? Tú me puedes poner, en este mundo tan capitalista, ¿puede mantenerse los ideales del socialismo en un país o en varios países? Yo digo que nuestro más elemental deber, puesto que somos hombres de principio y hombres de convicciones, es luchar hasta el último aliento por defender esas ideas. Y no creo que la historia nos vaya a condenar por eso. Y como este mundo actual es tan injusto que no podrá prevalecer eternamente, como es tan desigual y es tan inhumano, algún día, aunque nos triturara a nosotros, porque incluso muchas de las grandes ideas comenzaron por el martirologio. Si tuviéramos que ser mártires de estas ideas, nada perderíamos. Y al contrario, estaríamos abonando con nuestro sacrificio y nuestra sangre el triunfo de estas ideas y de estos principios en el futuro. Le pregunto esto además porque hay mucha gente que piensa que el escollo para la integración de Cuba a América Latina es el mantenimiento del sistema socialista. Yo no lo creo, porque Cuba precisamente es la que tiene mejores condiciones para integrarse, tanto económicamente como políticamente. Desde luego hay que buscar una adaptación, un acoplamiento. Como dice Salinas de Gortari, unidad no quiere decir uniformidad. No podemos concebir una América Latina integrada y unidad uniforme. Y podemos usar la imaginación, el espíritu creador, para insertar nuestra economía en la economía latinoamericana. Y en ese sentido estamos muy abiertos. Y como planteamos en la conferencia, estamos dispuestos a darle condiciones preferenciales al capital latinoamericano que se invierta en Cuba. Y tenemos que buscar formas prácticas de llevar a cabo esa integración, para lo cual lo que se necesita fundamentalmente es voluntad. Y nosotros somos un país absolutamente independiente, que podemos hacer todo cuanto se estime necesario para buscar la integración económica y después la integración política de una América Latina que empieza a dar los primeros pasos en esa dirección.
y con la cual estamos dispuestos a integrarnos. Y estamos dispuestos a entendernos. Pero bueno, ¿acaso alguien le pone como condición a México que renuncie a la propiedad estatal del petróleo para integrarse? ¿O que Venezuela renuncie a la propiedad pública de su petróleo? Nadie se lo exige. Y muchos estados de América Latina tienen el control de sus riquezas fundamentales. Han hecho aperturas, privatizaciones en otro tipo de empresas. Algunos han llegado desde luego a privatizar hasta las calles y los parques. Digamos que eso es una exageración. Pero hay economías mixtas dentro de los propios países latinoamericanos. ¿Por qué no puede haber políticas y economías mixtas entre los países latinoamericanos? Uno con mucho mayor peso en la propiedad pública y otro con menor peso en la propiedad pública. Entonces estos son temas a estudiar y a profundizar, pero mi convicción íntima es que estamos en mejores condiciones que cualquier otro país para la integración económica e incluso para la integración política. Yo lo decía, nosotros no somos chauvinistas. Si nosotros tenemos un día que renunciar a nuestra bandera que tanto amamos, renunciamos y ello hay que hacerlo en aras de la integración y la unidad política de América Latina. Para nosotros eso es un valor trascendente. Como si un día quieren organizar un Estado mundial justo, no un mundo bajo la batuta y el dominio de una superpotencia que quiere establecer el orden. Si un mundo de la humanidad avanzara tanto que en pensar en una integración económica y política universal, nosotros también renunciaríamos a nuestra bandera porque somos internacionalistas. No somos chauvinistas, no somos nacionalistas estrechos. Somos patriotas, amamos nuestra patria. Respetamos y exaltamos los valores nacionales, pero nuestra filosofía fundamentalmente es la del internacionalismo. Luego estamos mucho mejor preparados que nadie para las integraciones. Nuestro pueblo, su educación política, lo hace más apto para cualquier paso en esta dirección. Señor presidente, por último, y ya se le cerraron porque me están diciendo que se tiene que ir. Sí, es que el avión no está esperando. Sí. Nada más hago el cierre, ¿no? Tengo que hacer un cierre en pantalla. Lástima porque hay un montón de cosas que se han quedado. Señor presidente, por último, se han producido 2 días de intensos trabajos en Guadalajara. Usted ha hablado con muchos presidentes, usted ha visto a la gente en las calles. Nosotros quisiéramos saber cuál es la impresión que Fidel Castro se lleva de esta reunión. Ayer el presidente Salinas decía que se había encendido la hoguera de la integración. Sí, lo dijo así. Una metáfora muy correcta. Bueno, realmente no fueron 2 días, fueron 3 de trabajo, 2 allá y los previos. Infinidad de reuniones. Yo me llevo muy buena impresión de la reunión. Diría que la reunión, por el mero hecho de darse, ya era histórica. Si nos hubiéramos sentado solo a tomar café, ya era histórica. Pero en la reunión se dialogó, se habló, se abordaron interesantes temas. Había mucha gente capaz en esa reunión y se dijeron muchas cosas de un gran interés. No debemos esperar milagros ahora de la reunión, pero hemos dado un gigantesco paso. Hemos tenido oportunidad de intercambiar contacto con mucha gente. Y creo que se ha producido un proceso de conocimiento, en primer lugar, de información y de acercamiento entre los países latinoamericanos. Con respecto a la organización, ha sido excelente. México ha demostrado una gran capacidad de organización para llevar a cabo un evento difícil como este. El tratamiento ha sido excelente, la hospitalidad insuperable. No podré olvidar jamás el afecto y el cariño que hemos recibido de todos, de los trabajadores y muy especialmente de todo el pueblo
de Guadalajara, por lo que me siento una vez más comprometido con México y siento una razón más para estar eternamente agradecido a esta gran nación y a este gran pueblo. Muchas gracias, señor presidente.